Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día voy a compartirles uno de los capítulos de San Mateo que estamos compartiéndoles desde que comenzamos este libro, y en esta ocasión voy a compartirles el capítulo número 22 para que, si gustan, en su casa buscar su Biblia y leamos todos juntos para ir comprendiendo la palabra de Dios de la manera que Él nos vaya dando, ¿verdad? Porque es nuestro Señor, mis hermanos, quien nos instruye a través de su palabra, y es nuestro Señor al que nosotros debemos buscar siempre, que sea Él quien nos instruye a través de su mensaje, a través de lo que Él quiere que nosotros vayamos aprendiendo durante nuestro caminar, que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor, y todo lo que le pidamos, pidámoselo con mucho amor, con el deseo, mis hermanos, de que en realidad nuestro Señor nos está escuchando. Sabemos muy bien que no hay un día de nuestra vida que el Señor nos acompañe. Él siempre nos está acompañando en todas nuestras dificultades que tenemos. A veces pensamos que el Señor no nos escucha, pero ahí está el Señor. Nunca nos ha defraudado y nunca nos defraudará. Así es que acojámonos a Él y a nuestra Madre Santísima como intercesora y verán que todo se nos va a dar. Voy a comenzar en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos, junto con algunos partidarios de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto del César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos, dejaron a Jesús y se marcharon. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso: Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto.
Sucedió que había entre nosotros 7 hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos, murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los 7 se quedará con esta mujer, si todos la tuvieron? Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se tomará mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús y estaba asombrada de sus enseñanzas. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llamó su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que nuestro Señor Jesús tenía para todos. No se intimidaba con las preguntas que la gente le hacía. Lo querían poner a prueba de muchas maneras. Le ponían trampas difíciles a nuestro Señor. Y por eso, mis hermanos, es importante estar en oración constantemente para que las trabas del demonio, las trabas de las personas que quieren ponernos a prueba para ver qué tanto conocimiento tenemos de Dios, para ver si nosotros podemos caer en alguna de esas trampas, es importante que conozcamos de Él y estemos en oración, conozcamos de su palabra y no dejemos de practicarla. Porque cuando dejamos de practicar la palabra de Dios, cuando dejamos de escuchar sus mensajes, va a haber siempre muchas maneras de equivocarnos, como nos hemos equivocado muchas de las veces. Y la equivocación, mis hermanos, trae muchas consecuencias. En este caso, fíjese, en estos primeros versículos, cuando el Señor invita a las bodas, yo me imagino que eran personas muy importantes a las que invitó, ya que eran de otra ciudad. A estos hombres que invitó, que no quisieron atender la boda del hijo del rey. Como sucede muchas veces, ¿verdad? Que nos invitan a una boda muy importante y nos excusamos. En este caso, lo que se nos está dando a entender aquí, que es el mismo Jesús, mis hermanos, al que nosotros tenemos que atender, que es el mismo Jesús el que nosotros debemos ir a tomar en esa Eucaristía cuando somos invitados a la misa. Es lo mismo, es esa invitación que el Señor nos está haciendo. Y también pues a que ayudemos en el servicio del Señor. Cuando somos invitados y nos negamos a ello, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Acá lo dice muy claramente en el último versículo de este banquete de bodas. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Entonces, el Señor nos hace el llamamiento a muchos, a toda una multitud, como lo hacía en aquel entonces cuando hablaba con los discípulos que lo estaban siguiendo.
con aquella gente que se amotinaba junto a él para escuchar de él, para tener enseñanzas de él. Fíjese, los maestros de la ley, los saduceos y los fariseos siempre estaban buscando del Señor Jesús para ponerle trabas, para hacerlo caer. Sin embargo, como les decía al principio, nuestro Señor tenía palabras para todos y no tenía miedo de lo que estas personas pudieran ponerle de trabas. En esta lectura del Santo Evangelio, mis hermanos, es muy importante que entendamos el mensaje de Jesucristo en nuestra vida. Cómo a veces también nosotros somos tramposos y queremos saber qué tanta sabiduría tiene un compañero, ya sea de la iglesia o del trabajo o de nuestra misma familia. A veces se nos hacen preguntas muy difíciles de contestar porque no estamos instruidos, pero cuando estamos instruidos sabemos cómo contestarles. En este caso, también fíjese lo que dice ya en el impuesto debido al César. ¿Qué es lo que se le debe dar al César? Los taxes, mis hermanos, que nosotros pagamos aquí. Tenemos que pagar taxes. Sabemos que tenemos que hacerlo. De lo contrario, todo aquel que no paga es enjuiciado, a lo mismo que muchos han sido llevados a la cárcel por no pagar esos impuestos. Pero aquí, en la palabra del Señor, nuestro Señor Jesús, lo que Él quiere decirnos, de que lo que es del César es del César. Obviamente que ellos cobraban sus impuestos, ¿verdad? Este rey cobraba impuestos pues para sus bienes. Al último yo me imagino que ni siquiera hacían nada por la ciudad de Jerusalén, ya que era donde estaban como reyes que no eran ni siquiera judíos. Sin embargo, mis hermanos, aquí Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que nos da a entender en esta lectura, que nosotros paguemos nuestros taxes, pero también nos acordemos de Dios, de que tenemos que dar nuestras ofrendas al templo, a lo que es para el servicio de nuestro Señor. Y eso se tiene que hacer, mis hermanos, y no lo hacemos. Hay un diezmo que nos habla la palabra de Dios que se tiene que dar, y muchos no lo hacemos porque somos católicos. En la Biblia nos dice que el diezmo tiene que ser dado al Señor. Desde que Jacob le pidió a nuestro Señor que si le permitía llegar a ver a su familia, a su padre, él prometía dar el diezmo de todo lo que cosecharía, y no solo de sus cosechas, sino también de sus ganados. Esa fue una promesa que Jacob hizo desde en aquel entonces a nuestro Padre Dios, y en todo le fue bien cuando llegó con su padre, con su familia, con los de él. Todos lo acogieron como debe de ser, como un hermano, como un hijo. Recordemos que cuando él iba de camino, iba con miedo, iba con temores, porque no estaba seguro qué es lo que su hermano tramaba contra él, ya que le había robado el puesto de primogénito. Sin embargo, hermanos, él hizo esa promesa y la cumplió. Y desde ahí ya todos comenzaron a dar su diezmo al templo, a los lugares de culto de nuestro Señor Dios. Y a nosotros se nos hace malo porque muchos ganan mucho dinero y se les hace malo dar el diezmo, ¿verdad? Por decir, si ganan $50,000, ¿cómo van a dar 5,000? Y es la realidad, ese es el diezmo. Y si no se nos hace malo, mis hermanos, Dios nunca nos va a dejar sin comer. Siempre vamos a tener lo suficiente en nuestros hogares. Tenemos que dar a Dios lo que es de Dios y a los taxes lo que son los taxes. Obviamente todo se tiene que pagar. Todo está hecho perfectamente y tenemos que hacerlo. A nuestro Señor lo pusieron mucho a prueba. Ellos, porque eran judíos, se decían entre sí, ¿por qué vamos a estar pagándole a un rey que ni siquiera es de aquí, de la ciudad? ¿Verdad? Se les hacía malo. Nosotros estamos en unas ciudades que no son nuestras y tenemos un empleo, y de ese empleo estamos ganando para pagar nuestros bienes y para pagar los taxes también. Así es que lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor y demos lo que es del Señor, ¿verdad? Lo que a Él le corresponde, hagámoslo de todo corazón.
no negándonos a hacerlo, porque recordemos que Dios es el que nos hizo y a Él va a ir todo. Absolutamente nada nos vamos a llevar. Nuestro Señor, cuando le hacen la pregunta aquí, que cuál de los 7 esposos va a ser el que va a ser esposo de esta mujer cuando resuciten allá en el cielo. Pero el Señor les dice claramente que en el cielo no van a ser, ni siquiera se van a conocer tal vez, sino que vamos a ser como ángeles allá en el cielo. Vamos a ser personas celestiales. Tal vez vamos a conocernos, pero no vamos a sentir el deseo de aquella persona, de aquella mujer. Tal vez cuando yo resucite en el cielo, no voy a conocer a mi esposa, o tal vez la voy a conocer, pero no voy a sentir el deseo de tenerla, como lo tenemos aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor les quiso dar a entender a estos saduceos. Y hermanos, todo lo que aprendemos aquí de los evangelios es muy bueno para que en nuestra vida creamos en el Señor, creamos en su amor, en su ternura que Él tiene hacia nosotros. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.